Pues muy buenos días tengan todas y todos nuestros queridos amigos, colegas, personas cercanas a este que es el seminario permanente del Human and Not Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación de la Universidad Anáhuac, México, como todos los martes, salvo los que estamos de puente, ¿no? Estamos aquí con ustedes, mi queridísimo doctor Alejandro López Novelo y un servidor Jorge Hidalgo. Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo está ese coco con ginebra, como diría nuestra invitada el día de hoy? ¿Cómo te va por allá, por aquellos rumbos? Tú que andas todavía disfrutando el vaivén de las olas. Sí, pues muy bien, muy padre, ¿no? Pues siempre es bueno cambiar de clima y digamos que estamos haciendo trabajo de campo, querido Jorge. Eso, esa es la actitud, mi queridísimo Alex, y qué gusto tenerte aquí el día de hoy con nosotros, porque vamos a tener un tema por demás interesante, la representación paritaria en los gobiernos locales y la comunicación política, y para ello pues nos dimos a la tarea de invitar a una queridísima colega, amiga, la doctora Mónica Mendoza Madrigal, quien se encuentra el día de hoy con nosotros, pues también para desde otro lugar maravilloso, como es el estado de Veracruz, mi queridísima Mónica. Hola, hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles, ¿no? Bueno, pues la encantada de compartir con ustedes este espacio soy yo. Me siento muy honrada, además, con mi querida alma mater doctoral. Es una contribución necesaria de volver a la comunidad de la Universidad de Anáhuac, así que pues realmente espero que sea de su interés, que tengamos este espacio de charla, de conversación de interés y que pues hagamos más seguido este ejercicio de compartir. Seguramente, mi queridísima Mónica, y para nosotros te digo, ha sido un gusto tenerte, sobre todo porque este es un tema que por demás hemos tratado aquí en nuestro programa, cómo tener una perspectiva de género en los estudios de comunicación, número uno, ¿no? Dos, ¿por qué se hace cada vez más necesaria la reflexión con este tema en todos los ámbitos y particularmente en el ámbito de la comunicación política, donde hay la posibilidad de incidir y transformar socialmente la realidad de nuestro país? ¿Por qué se hace tan necesaria, ¿no? En esta perspectiva de género, en este actuar, pero también en los estudios? ¿Y qué implicaciones tiene, ¿no? Porque obviamente cuando hablamos de el tema de la perspectiva de género, pues siempre surge si es un tema, vamos a decirles, de marco de referencia en términos teóricos, si es más conceptual, si es un tema ideológico, tiene que ver con una forma de aproximación metodológica, si también tiene que ver con una perspectiva ética. Pues seguramente tú que has estado muy metida en este tema y con esta visión, pues nos vas a poder aclarar a todos los que estamos investigando sobre estas temáticas cómo hacer un abordaje, ¿no? Interdisciplinar, ¿no? Holístico alrededor del tema, como bien lo decíamos, de la representación paritaria en los gobiernos locales y la comunicación política por un lado, y por el otro lado también el tema de la observación de los gobiernos locales, que eso también a mí me llama mucho la atención porque siempre vamos desde lo macro, ¿no? Y todo el tema, cuando hablamos comunicación política, pensamos que solamente hay que atender los gobiernos federales, ¿no? Los gobiernos globales y todos los análisis que los hacemos vienen con esta perspectiva y una mirada muy global y a veces la mirada local nos ha sido cooptada en muchos de los estudios o quienes están haciendo esos estudios situados, ¿no? Regionales, municipales, ¿no? De trabajo en alcaldías, los que están trabajando con juntas de gobierno, pues pasan de largo en muchos de los campos, en muchos de los trabajos de investigación porque dicen, pues eso se queda en lo micro, ¿no? Nosotros nos vamos a lo macro y en cambio ustedes pues nos están dando la posibilidad de entender los grandes fenómenos sociales a partir de una mirada micro, pero con una perspectiva global, ¿no? Entonces creo que esto también va a ser parte de la discusión que vamos a tener contigo, así es que, Moni, va a ser un gusto y un lujo tener esta charla contigo en este seminario permanente, pero para quienes no tienen el gusto de conocer a Mónica Mendoza Madrigal, mi queridísimo Alex, me gustaría que nos compartieras un poco de su trayectoria y que sepan pues quienes están siguiéndonos tanto en las redes sociodigitales como directamente en este Zoom, quién es Mónica Mendoza. Claro que sí, querido Jorge. Antes, como siempre, pues me gustaría recordar cómo conocí a la doctora, ¿no? Cuando era estudiante ¡Mi del doctorado profe! y, Los este, dos fueron mis profes. y revisábamos su instrumento de recolección de datos. ¿Te acuerdas, Moni?
Sí, ¿y su cómo encuesta. olvidarlo? Si me hiciste sufrir, ¿no? ¡Oh! Si Pero por tu bueno, culpa pero aparecí. sí, claro, ¿no? Sí, Parichayotes, Alex, parichayotes. no pasa nada. No, al contrario, desde que tuve el gusto de conocer a la doctora, ya sabíamos de su experiencia, ¿no? En la comunicación política, sobre todo la parte activa, ¿no? Como activista en el estado de Veracruz, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ahora es un gusto, sobre todo por los temas, ¿no? Representación paritaria, ¿no? Que es fundamental, ¿no? Ese tener pues igual número de hombres y de mujeres ejerciendo un cargo, ¿no? O una participación, que de repente se nos olvida lo importante que es eso, o como lo decías, Jorge, lo pensamos nada más a nivel nacional, ¿no? Cuando a nivel estatal y local, pues también pasan muchas dinámicas que tendríamos que poner atención. Y una gran categoría que es la comunicación política, ¿no? Otro de esos objetos culturales no identificados, que de repente todo el mundo habla de la importancia de la comunicación política, pero muy pocas personas nos pueden explicar, y la doctora lo hará seguramente muy bien, este espacio, ¿no? Este entramado en el que convergen los políticos, los periodistas, la opinión pública, lo contradictorio, este espacio riquísimo de discusión, que de repente nosotros asumimos que pues entendemos este concepto y lo manejamos como de uso cotidiano, ¿no? Y a la ligera cuando es sumamente complejo. Entonces creo que no tenemos un mejor invitado, en este caso una mejor invitada que la doctora para platicar sobre estos temas. Pero bueno, para quien no la conoce, voy a leer una semblanza brevísima, ¿no? Porque si no, pues Ay, gracias. nos echaríamos mucho del tiempo hablando nada más de su currículum, pero bueno, la doctora Mónica Mendoza es candidata al Sistema Nacional de Investigadores, investigadora postdoctoral en el Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad Veracruzana, doctora en Investigación de la Comunicación por la Universidad de Anáhuac, México, con estudios en inclusión, violencia política contra las mujeres en razón de género, comunicación, derechos humanos y género, derecho parlamentario, comunicación política, gobernanza y participación ciudadana y género. Tiene 25 años de trayectoria profesional como estratega de comunicación política en campañas políticas e instituciones públicas en el ámbito legislativo y ejecutivo y en los ámbitos municipal, estatal y federal. Fue funcionaria pública y entre los cargos desempeñados se encuentra haber sido directora de comunicación social de la Presidencia de la República en el estado de Veracruz en el sexenio anterior y directora del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos de la 65ª Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz. Es consultora en comunicación política y formación para el liderazgo político de las mujeres. Es autora de los libros Alcaldesas Veracruzanas, La paridad en los gobiernos locales de Veracruz y El camino de la paridad legislativa en el Congreso de Veracruz, y coautora de Feminización de la política, además de colaboraciones en 7 libros colectivos y colaboraciones en revistas y otras publicaciones. Es activista feminista en derechos políticos y electorales de las mujeres y ha obtenido distintos reconocimientos por su trabajo en defensa de la paridad y de los derechos de las mujeres. Y bueno, con esto es muy breve, es mucho mayor la semblanza, pero es un gusto compartir en este espacio, querida doctora. Muchas gracias a ustedes y gracias desde luego a las personas que se han unido al webinario y que lo están viendo a través de las distintas redes sociales. Bueno, permítanme comenzar a platicarles un poco de este tema que yo he venido abrazando desde la investigación que realizo en la estancia postdoctoral. Soy postdoctorante desde 2022, en mi primer periodo fue de 2022 a 2024 y ahora he reanudado mi estancia de tal manera que la investigación que he llevado a cabo en este tiempo pues, ha sido financiada con recursos de entonces CONACYT, hoy CECITI, y bueno, mencionar que el sitio al que estoy adscrita para realizar mi investigación es el Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad Veracruzana, lugar donde además de la realización de mi estancia postdoctoral, me fue financiada la publicación del libro Alcaldesas Veracruzanas que he estado presentando, bueno, pues en distintos espacios en los últimos meses y del que deriva parte de lo que vamos a hablar a continuación. Y me parece súper importante, en primer lugar, plantear a ustedes por qué es necesario empujar la paridad y consolidarla en la representación pública. Esa es una pregunta central. Y la respuesta concreta y sin rollos a ello es muy clara.
el orden público de la representación en una democracia es eso, o sea, quienes gobiernan y quienes legislan deben de representar a la ciudadanía que les elige. De tal manera que si esa ciudadanía tiene una composición etaria de determinada proporción entre los sexos, entre las actividades profesionales, entre su interseccionalidad y entre todas estas diferenciaciones posibles que la caracterizan, bueno, así mismo debe estar integrada la presencia de las personas que les gobiernan en los tres ámbitos, en el ámbito municipal, en el ámbito estatal y en el ámbito federal, y asimismo con respecto al poder legislativo. Debe de ser una especie de espejo. Quienes están integrando la ciudadanía deben de verse reflejadas y reflejados en las personas que gobiernan y legislan. Y eso no ha sucedido así históricamente por distintos factores, dentro de los cuales se encuentra de manera muy particular el hecho de que la política es parte de un sistema patriarcal que ha priorizado la presencia de hombres a quienes hace mucho tiempo se les hizo creer y se estableció así que su ámbito de desarrollo era la vida pública de manera natural y espontánea, mientras que a las mujeres se nos confinó de manera natural y espontánea al ámbito de lo privado o doméstico. Esa diferenciación en los ámbitos de interacción social hoy está completamente rebasada porque las mujeres habitamos lo público y nos desarrollamos en lo público en una proporción muy similar a como lo hacen los hombres. De tal manera que si esto es así, es correspondiente, no justo, es correspondiente que también los espacios de representación pública se abran a la inclusión, por lo pronto, de ambos sexos y de las interseccionalidades. De pronto utilizaré este tipo de términos que si no estamos tan familiarizados con ellos, yo con todo gusto les comento. ¿Cuáles son las intersecciones o acciones afirmativas que hoy día están presentes en el ámbito de lo electoral por ser segmentos de la población que son numerosos, numéricamente hablando son numerosos, aún siendo minoría, y que han sido históricamente discriminados, y hoy las reglas electorales han establecido criterios para irles integrando a la representación pública de acuerdo a determinadas reglas de proporción. Son estos la relativa a las personas jóvenes, a las personas adultas mayores, a las personas de la diversidad sexual, a las personas de la población con discapacidad, a las personas afrodescendientes, a las personas de pueblos originarios, antes llamadas indígenas, y a las personas migrantes. Son ocho acciones afirmativas o intersecciones que están consideradas en lo electoral y que hoy día ya la reglamentación electoral favorece que vayan siendo incorporadas porcentualmente hablando a los cargos de elección popular para que las personas que pertenecen a estos mismos grupos pues accedan a la representación. Entonces, no nada más la sociedad pues se divide entre mujeres y hombres, sino que las mujeres y los hombres viven en estas diversidades o en estas diversas realidades y condiciones de vida que no deben de ser factor de discriminación, por lo cual hoy hay ciertos mecanismos legales para facilitar su incorporación. Entonces, bueno, yo voy a hablar específicamente de la paridad
Y quiero decirles con respecto a ello, bueno, aquí se los muestro en la primera diapositiva, aquí en la primera diapositiva, que no la voy a explicar así minuciosísimamente, solamente trato de representar con ella el avance de una línea de tiempo. Decirles a ustedes que, bueno, las mujeres venimos haciendo uso de la voz para el reclamo de nuestros derechos políticos y electorales más o menos hace 3 siglos, por considerar que, con una lógica muy clara, las mujeres llegaron a la conclusión de que si ellas podían hacer las leyes en lugar de apoyar a hombres para que ellos les hicieran el favor una vez que llegaran a los cargos públicos de sí legislar en su favor y que eso no sucediera, entonces ellas pensaron que pues en lugar de seguir haciendo eso, si ellas eran las electas, pues podían hacer leyes que fueran justas para las mujeres. Entonces fue cuando comenzaron a desarrollar diversas estrategias para buscar incidir en la toma de decisiones para que se aprobara el hecho de que las mujeres pudiéramos votar y ser votadas. En ese proceso de lucha para tratar de lograr esto, se tardaron más o menos 150 años. O sea, fue bastante lento. El primer país en el mundo en donde se modificaron las leyes para permitir a las mujeres votar y ser votadas fue en Nueva Zelanda. A partir del momento en el que en Nueva Zelanda se modifican las leyes hasta que México modifica las suyas, que ocurrió en 1953, pasaron 11 países antes. O sea, México fue el 12º país en el continente americano solamente en hacer sus reformas, de tal manera que México llegó tarde a este movimiento mundial de ciudadanización política de las mujeres, porque antes de esto, pues las mujeres no éramos consideradas ciudadanas plenas de derecho. Bueno, a partir de 1953, fecha que en México las mujeres pudimos comenzar a votar y a ser votadas, permítanme decirles que quizás los primeros 50 años, pues no pasó realmente mucho, ¿eh? Pasaron solo algunas mujeres y no en un sentido progresivo, numéricamente hablando. Es decir, una legislatura podía haber una mujer, 2 legislaturas podía no haber ninguna, y a la cuarta otra vez una y luego 2 y así. O sea, íbamos un pasito para adelante, varios pasitos para atrás y en fin. Eso motivó ese lentísimo avance que además no solo ocurrió en México, sino que se vive en formas más o menos semejantes prácticamente en todo el mundo y particularmente en toda Latinoamérica. Esa situación provocó que la ONU se planteara la necesidad de convocar a sus naciones firmantes para que empujaran el andamiaje legal que facilitara el acceso de las mujeres. Ese andamiaje legal al que me refiero son las famosas leyes de paridad, perdónenme, las cuotas de las acciones afirmativas o las cuotas de género, que fueron estableciendo fijo un determinado porcentaje para que las mujeres o para que los partidos postularan mujeres como candidatas. Entonces, la línea de tiempo que les estoy mostrando en este momento en la pantalla muestra precisamente eso, cómo comenzaron las cuotas a avanzar, pues a lo mejor un poco como prueba, o sea, como prueba y error, es decir, vamos a empujarlo, a establecerlo en ley, a obligar a los partidos a que postulen determinado porcentaje de mujeres como candidatas, vamos a ver qué pasa con ello. Y lo que pasó en general fue que con muchas dificultades, muy en contra de su voluntad, los partidos fueron cumpliendo con la postulación, pero muchas de esas mujeres no obtenían el triunfo electoral, o sea, sí eran candidatas, pero no resultaban electas, por diferentes razones.
aprendimos que los partidos las postulaban por distritos y municipios, lo que se considera electoralmente perdedores. Es decir, o sea, ya cada partido sabe dónde tiene mayores posibilidades de triunfo y dónde no. Entonces, ahí donde no tenían posibilidades de triunfo, ahí postulaban mujeres como para solo cumplir, ¿ven? Solo cumplir con el órgano electoral, de que sí estaban postulando mujeres, pero no pretendiendo que ellas verdaderamente obtuvieran el triunfo. Esa es como una forma de darle la vuelta al cumplimiento de la ley. Hay algunas otras formas en las que incurrieron los partidos en estos años para evitar justamente esto, ¿no? O sea, como verdaderamente darles las posibilidades reales a las mujeres para que tuvieran el triunfo electoral. Una de estas formas es bastante vergonzosa, incluso en el plano de lo internacional. Permítanme que les comparta que pues, yo he tenido oportunidad de formarme mucho en espacios iberoamericanos de participación política y electoral de las mujeres, en donde se menciona, ¿no? O sea, se menciona a nivel internacional, pues el caso que acá llamamos de las Juanitas, cuando se postuló a un cierto número de mujeres candidatas a diputadas federales, pero todas ellas, que sí obtuvieron el triunfo electoral, tenían como suplentes a hombres. Y entonces cuando toman protesta de ley como diputadas federales, inmediatamente en ese momento interponen su solicitud de licencia al cargo para que los hombres que eran los suplentes tomaran la titularidad de la diputación y entonces, bueno, de poco o nada sirvió pues que hubieran sido mujeres candidatas porque los que acabaron ejerciendo el cargo, la representación pública, pues fueron hombres. Ese brinco, o sea, que los hombres como suplentes brinquen a las mujeres, se le llamó, además muy peyorativamente, las Juanitas. Y además, bueno, se le pone un nombre de mujer a una violencia que se comete en contra de las mujeres. Pero bueno, ese episodio retrata, desgraciadamente, cómo funciona el sistema político electoral en todo el mundo, en realidad, no es algo solo propio de nuestro país, y en México, en donde todos los partidos políticos en realidad pues son instituciones patriarcales que lo que buscan es específicamente la preservación del poder. Y para ellos el poder es masculino, sigue siendo masculino. Entonces, bueno, todos estos primeros años fueron los años del sistema de cuotas y las cuotas fueron avanzando progresivamente. O sea, fíjense bien, lo primero que establecía la ley era que ningún partido político podía llegar a tener más del 80% de personas candidatas del mismo sexo. En ningún lugar decía que tenía que haber 80% de hombres. Se asumió de manera natural que así debía ser. Entonces, la primera cuota fue el 80-20, donde el 80% de las posiciones eran para hombres y 20% de las posiciones eran para mujeres. Luego, ya fuimos al primer proceso electoral con esa cuota, se vio que más o menos funcionó, se hicieron los ajustes necesarios en la ley, o sea, se hacen reformas, y vamos a otro proceso electoral donde avanzamos al siguiente nivel porcentual para ir avanzando progresivamente con la cuota, y entonces la siguiente pues fue 70-30, pasó lo mismo, o sea, vimos cómo funcionó, qué resultados dio, qué fue lo que salió mal, se reformó y a la siguiente elección le subimos más a la métrica y ahora la cuota era 60-40, 60% para hombres, 40% para mujeres, y bueno, lo mismo pasa, ¿no? Entonces, a partir de 2014, aquí está más o menos colocado a la mitad, aquí lo están viendo ustedes en pantalla, el 2014, a partir de ese momento, se lleva a la constitución política el principio de paridad, o sea, ya habíamos cumplido más o menos satisfactoriamente el 60-40, ¿Qué es lo que sigue? Pues el 50-50. Solo que quiero hacer aquí una aclaración que es técnicamente importante. La paridad no es una cuota, ¿ok? La paridad es un principio constitucional y algo que yo siempre digo que nos debe de ayudar a entender qué es la paridad es que al ser un principio constitucional
se equipara con la libertad, se equipara con la igualdad, o sea, se equipara con principios que son valores universales, porque así es como debe ser. La paridad es un principio universal, o debe ser un principio universal, que nos debe de llevar a entender que las mujeres existimos y por tanto podemos tener derecho de acceder a cualquier espacio que así lo deseemos. Aquí quiero hacer una pequeñísima acotación respetuosa en la que se llega a decir, ¿no? Que ¿cuál es la mejor ley para las mujeres? Pues la ley que no existe, porque no habría por qué tener que poner en ley algo que debería ser un principio universal, pero como lamentablemente no es así, pues hay que llevarlo a la Constitución y fue lo que ocurrió en 2014. Entonces, a partir de 2014 ya está en la Constitución política, pero evidentemente no a partir de ese momento esa legislatura ya fue paritaria, sino que se fue avanzando y la primera legislatura federal paritaria es la del 2018. ¿Okay? Esta que tenemos el día de hoy a nivel federal, con las diputadas federales, incluso es superior a la paridad. O sea, de 500 diputados y diputadas federales que hay, 251 son mujeres y 249 son hombres. O sea, hoy a nivel federal ya tenemos 50% más uno. ¿Ok? Y así pasa en 6 estados de la República Mexicana. En 6 estados de la República Mexicana hay más mujeres que hombres, como comentó Alex. Yo vivo en el estado de Veracruz, aunque nací en la Ciudad de México, tengo como, no sé, como 40 años de vivir en el estado de Veracruz. Y en el estado de Veracruz, también en esta legislatura, hay 27 mujeres diputadas locales y 23 hombres diputados locales. ¿Ok? Esto es una realidad que está presente y no pasa nada, porque además otra cosa que me resulta indispensable compartirles para que quede como muy claro ahora es que la paridad, que haya 50-50, es el piso y no el techo. ¿Ok? O sea, ¿qué quieres decir con esto? Que a partir de este momento, fíjense nada más que barbaridad, a partir de este momento apenas las mujeres tenemos piso parejo para competir electoralmente hablando. Antes no. ¿Por qué? Pues porque todo estaba construido, por lo menos jurídicamente, para que los hombres obtuvieran el triunfo electoral. ¿Ok? Entonces, eso es algo que es importante. Bueno, voy a avanzar. Estoy viendo acá que hay alguien conectado en la transmisión en Facebook, les saludo con mucho gusto y bueno, seguimos. Ahora, sin abundar demasiado en esa parte, quiero decirles que hoy día, 2025, estamos a 22 de abril de 2025, tenemos a nivel legislativo, en el poder legislativo, fíjense, a nivel federal, palomita, o sea, ambas cámaras son paritarias. En el plano estatal, ya les comenté que incluso hay 6 legislaturas que tienen más mujeres que hombres. Palomita, ya se cumplió con la paridad. Y en el plano de lo local, a ver, aquí a lo mejor hay un poco de dudas porque de pronto la configuración en la Ciudad de México y la denominación de las entidades que gobiernan en la Ciudad de México se diferencia un poco de cómo nombramos a las autoridades del legislativo local y del ejecutivo local en los estados del interior del país. Pero bueno, decirles que a nivel local, la figura que ejerce la tarea de gobernar se llama cabildo, y el cabildo es la unión de personas que son electas por votación directa y personas que son electas por representación proporcional. Las personas que son electas por votación directa son la persona presidenta municipal, quien es candidato o candidata para presidenta municipal, que es quien nosotros votamos en la boleta electoral el día de la elección, y esas personas previamente ya registraron lo que se llama como planillas, se reconoce como planillas, ¿ok?
digamos que la segunda persona en esa pirámide de representación es la persona que desempeña el papel de síndico o síndica, ¿ok? Siempre, siempre la persona síndico o síndica será o pertenecerá al mismo partido político que la persona presidenta municipal. Entonces, al ganar el presidente municipal, automáticamente gana su propuesta para la sindicatura, ¿ok? Esas dos son por votación directa. Y los regidores y las regidoras son por representación proporcional, o sea, son de acuerdo al porcentaje de votos que obtuvo ese partido político en ese municipio, o todos los partidos políticos que participaron en la elección en ese municipio. Entonces, por eso los regidores pertenecen a diferentes partidos políticos. Bueno, lo que quiero decirles es que los cabildos, o sea, la unión de presidente municipal con sindicatura, con regiduría, los cabildos son paritarios. De esta manera se compensa con, creo que mi audio se debe de escuchar un poco inestable en este momento. Por favor, háganmelo saber quienes No, están se dentro escucha del todo chat, bien, si me Moni. escuchan bien. Y Se también, escucha bueno, estoy bien, viendo. ¿Sí se escucha? sin Ah, genial, problema. gracias. Bueno, entonces, total que la suma de quien gobierna a nivel local es paritario, pero no así, ojo, esto es súper importante, no así las personas presidentas municipales. O sea, ese es el único ámbito de representación pública donde no hemos avanzado mucho, donde estamos todavía súper lejos de alcanzar la paridad y donde nos urge actuar y actuar desde todos los ámbitos, ¿no? Desde los ámbitos pues, de todos, ¿no? Todos, completamente todos. Yo soy comunicóloga, entonces yo lo planteo y vengo acá a compartirles, pues que tenemos chamba en la comunicación política, porque algo no estamos haciendo bien, porque no están obteniendo el triunfo electoral las mujeres que se postulan como candidatas a presidentas municipales. Miren esta gráfica que les estoy poniendo en pantalla en este momento. O sea, en todo el país hay 2.469 municipios. ¿Ok? Hoy día, bueno, hoy día cerca del 30% son gobernados por mujeres. Esa es la métrica nacional. Les voy a mostrar en un momento más que, por ejemplo, traje para compartirles el caso de Veracruz, pero no quiero solo centrarme en Veracruz, sino que lo veamos como un problema nacional. O sea, solo la Ciudad de México, es paritaria en sus alcaldías. De las 16 alcaldías que hay en la Ciudad de México, 8 son gobernadas por mujeres y 8 son gobernados por hombres. El resto de los 31 estados no son paritarios. Y eso es un problema de representación, que las mujeres no estamos representadas en las personas que gobiernan a nivel local. ¿Ok? Y al ser un problema de representación, es un problema de democracia. Aquí les puse algunos datitos, solo para que se den una idea. O sea, en 1986, el 2.9% del total de los municipios del país eran gobernados por mujeres. Y eso es algo que no cambió, como lo pueden ver, o sea, 10 años después, el 3.6, súper poquito. Y les voy a dar un dato aún peor, aún peor. Estos municipios gobernados por mujeres, digo, si a alguien le interesa mucho este tema, les recomiendo que revisen la bibliografía de Alejandra Mazzolo, que es la gran maestra del municipalismo feminista, y de Dalia Barrera Basols, una mujer mexicana que investigó ampliamente este tema, ya murió, pero son como las dos grandes pioneras en los estudios de municipalismo feminista, y ellas a la conclusión que llegaron es que por lo menos, o sea, hasta el año 2000, todas las mujeres que eran alcaldesas en México gobernaban municipios pequeñitos, de escasa población y por tanto de escaso presupuesto. De tal manera que al no tener dinero, pues era muy poco incidente su acción de gobierno, ¿saben? Realmente no podemos saber si las mujeres gobiernan bien o gobiernan mal en lo local
porque tenemos muy poca experiencia. La poca experiencia no nos permite establecer pues una tendencia o decir, bueno, pero cuando son mayores gobiernan mejor que cuando son jóvenes, o cuando son jóvenes gobiernan mejor que cuando son mayores, en fin, ¿no? O sea, el asunto es muy desproporcional. Quiero avanzar. No me quiero atorar demasiado en el caso de Veracruz. En el caso de Veracruz, yo analicé para mi libro Alcaldesas Veracruzanas y hice dos cosas con todos estos datos. Yo construí una base de datos gigantesca. Dice Alex Novello, que él fue mi profesor que me ayudó a revisar mi instrumento de investigación en el doctorado. Bueno, pues esto de los instrumentos de investigación se hizo lo mío. Todo esto surge porque yo hice una base de datos gigantesca que después de ¿y qué hago con todo esto? Primero hice un micrositio que alberga datos públicos, de acceso público, y después hice la interpretación de los datos que están contenidos en este libro, Alcaldesas Veracruzanas. Bueno, entonces, yo lo que hago es dividir como en tres momentos a todas las alcaldesas que han gobernado Veracruz, desde 1953 hasta hoy, ¿no? Veracruz, a diferencia de varios estados del país, el periodo de duración de los gobiernos locales es de 4 años, generalmente es de 3, pero acá es de 4 años. De tal manera que este año tenemos elección, nosotros tenemos elección en junio, y todavía están gobernando las alcaldesas y los alcaldes que arribaron al poder en el proceso del 2021. Entonces yo lo que hice fue dividir todos estos años, todos estos 70 años, en tres, ¿no? En esta gráfica les muestro el número de alcaldesas que hubo hasta antes de que empezaran las reformas en materia del sistema de cuotas. O sea, quiero que vean que de 212 municipios que hay en Veracruz, el punto más alto que llegamos a tener de alcaldesas fueron 15, o sea, poquitititas, ¿no? Realmente el nivel de crecimiento, o sea, la tendencia de crecimiento, pues, iba súper lenta. Miremos acá como el segundo momento. Este segundo momento corresponde al sistema de cuotas. ¿Se acuerdan que les dije que a partir del 2000 se empiezan a impulsar las cuotas hasta el 2014 que se incorpora la Constitución como principio de paridad? ¿Okay? Entonces, en esos años hubo 4 administraciones municipales. Y lo que quiero que miren es cómo sí creció poquito, pero creció con el sistema de cuotas. Porque aún hoy, bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí, hoy yo me encuentro me dedico a dar capacitación en estos temas. Entonces, o sea, no falta, se los juro, el que levanta la mano y dice, oiga, pero es que las mujeres deberían de llegar por capacidad, no deberían de llegar porque sea obligatorio en la ley. No, bueno, pues sí. A ver, si esa fuera el criterio, un montón de hombres incapaces que yo conozco y otros que no conocí, por fortuna, que han gobernado, no habrían llegado jamás a gobernar. Desgraciadamente, no es ese el criterio por el que se elige a las personas que gobiernan. Ojalá y lo fuera, ¿no? Necesitamos que se hubiesen implementado estas leyes, primero del sistema de cuotas y luego la reforma en materia de paridad, para garantizar la inclusión, porque si se lo dejábamos a los partidos jamás hubieran abierto la llave, abierto la puerta para que las mujeres entráramos con suficiencia. Ellos estaban a todo dar, repartiéndose el poder entre puros hombres. Entonces, esto fue necesario, fue un empuje necesario. Yo suelo representar las acciones afirmativas con un ejemplo bastante simplista que espero a ustedes les ayude a entenderlo mejor. Digo, si vamos corriendo y de pronto nos caemos y nos cortamos la rodilla, ¿sí? Nos hacemos una heridita, pues, ¿qué hacemos, no? Nos ponemos mertiolate y nos ponemos un curita. ¿El curita va a estar en la rodilla para siempre? No. Va a haber que quitar el curita cuando la rodilla haya sanado. Esas son las acciones afirmativas. Las acciones afirmativas son un curita. O sea, son medidas de carácter temporal en lo que sana la herida.
Se supone que la herida sana cuando ya hacemos válida la paridad, ¿ok? Porque ya entendimos que la inclusión debe de ser parte real, pues, de todo este proceso. Entonces, mi objetivo aquí es mostrarles cómo sí creció con las acciones afirmativas. Y entonces, si me voy a esta otra diapositiva acá, en esta que tiene muchos numeritos, ya les estoy mostrando los 3 más recientes procesos electorales en donde que han tenido lugar después de haber llevado la paridad a la Constitución. Miren, el primero de ellos, que fue el de 2013, a ver, lo voy a hacer un poco más grande para que se vea mejor. Aquí creo que se ve mejor. El primero de ellos, que fue el del 2013 al 2017, hubo 28 mujeres alcaldesas de 212. El punto más alto que hemos tenido es el del proceso anterior, donde tuvimos 56, y en el actual hay 51. Y aquí quiero que reflexionemos en algo que es importantísimo. No vamos a revisar todos los detalles, pero quiero que reflexionemos en algo que es importantísimo. En 2018 hicimos una nueva reforma, o se hizo una nueva reforma que es bien importante, que se llama Reforma de Paridad en Todo, que quiere decir que no nada más es para los cargos de diputaciones, sino también para los cargos de donde solo gobierna una persona. Se llaman unipersonales, donde gobierna un gobernador o gobernadora y donde gobierna un presidente o una presidenta. ¿Funcionó la paridad en todo? Claro que sí. Hoy México tiene una presidenta gracias a esa reforma. Bueno, lo que quiero que miren es cómo crecimos a nivel macro, pero no a nivel micro, porque justamente después de la paridad en todo, hay un descenso en el número de presidentas municipales electas. Entonces, esto representa un problema. Aquí me voy a adelantar un poco, permítanme un segundo, porque sí, ya me estoy extendiendo mucho. Voy a dejar de compartir pantalla un segundo para yo adelantarme en diapositivas y regreso a compartirlo en un minuto. Bueno, pues sí, en Veracruz actualmente gobiernan 51 mujeres. El problema de estas mujeres, bueno, quiero planteárselos aquí, es esto. Es eso, ¿no? El gran tema es quiénes son ellas. ¿Quiénes son estas mujeres que gobiernan? Ya dijimos que son pocas, sí son pocas. Por fortuna son más de las que eran. Ahora no veo mi diapositiva. Aquí está, aquí está. Son más de las que había, sí, son más de las que había, pero ya veo. Quiero que miren esto. A ver, aquí. Hola, ya hay más personas unidas en Facebook. Qué gusto saludarles. A ver, aquí se está empezando a compartir ya la imagen. Ya, ahí está la imagen. Este chorizo grandote que los estoy mostrando en pantalla es el estado de Veracruz. Ok, evidentemente lo que está coloreado de rosa es donde hoy gobiernan las mujeres. Sin que ustedes sean expertas o expertos en la geografía veracruzana, pueden ver que hay más hacia el sur. ¿Ok? Bueno, les cuento que hacia el sur de Veracruz es donde está más fuerte la inseguridad. Entonces, de pronto, o sea, así a bote pronto podemos mirar que donde ellas gobiernan están enfrentando retos de inseguridad. Entonces, la mayor parte de los municipios son pequeñitos. Eso quiere decir lo mismo, poca población, poco presupuesto. Eso, autoras como Alejandra Mazzolo y otras lo han denominado como gobernar la pobreza o administrar la pobreza. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que esa población no va a salir de esa espiral de pobreza, o sea, y no vamos a volver a saber cómo pudo ser un mejor gobierno para esa mujer, porque pues lo que no tiene es dinero. Ok, miren esta nueva diapositiva que les estoy mostrando ahora en pantalla. Yo me he reído un poco en las presentaciones que he estado teniendo recientemente del libro, porque les digo que es el libro de mis obsesiones. Yo soy muy minuciosa para recabar información y entonces debía estar
de acceso público la forma como están integradas sus administraciones municipales, o sea, cómo es su organigrama. Tendría que ser público y no lo es por una serie de omisiones muy graves que poco contribuyen a que este problema se disminuya. Entonces yo lo que hice fue por solicitud de transparencia, requerirles a las alcaldesas que me informaran cómo tenían integrados sus gobiernos y también solicité información de ellas, de sus perfiles y esto. Quiero decirles que esta información, todo esto lo he trabajado muy de la mano del OPLE, del INE y del Tribunal Electoral. Entonces a mí me da mucho gusto saber que a partir de haber hecho explícita y manifiesta la falta de información sobre el perfil de quiénes son las personas candidatas, hoy día, por ejemplo, el sistema Conóceles es una realidad para todos los procesos electorales que está vigente tanto para los procesos electorales, digamos que del Ejecutivo y del Legislativo, como para ahora en el proceso judicial. Pero bueno, esto lo tuve que solicitar por escrito y ahí supe que solo, fíjense bien, de 51, 16 dijeron tener experiencia política. ¿Cómo qué? Como presidentas del DIF. Como ustedes y yo sabemos, el cargo de presidenta del DIF pues no requiere mayor conocimiento salvo ser la esposa del alcalde. Fuera de ese caso, solo 4 fueron funcionarias municipales y solo 4 fueron funcionarias estatales y 2 funcionarias municipales. El resto de ellas no tenía experiencia, pero si esto les parece preocupante, espérense a ver esta otra, que es una barbaridad. A ver si ya lo ven en pantalla. Creo que todavía no. No se está. Ah, ya, ahí está. Aquí está el problema. Aquí está el problema. No vine a hablarles a ustedes mal de las alcaldesas veracruzanas, ¿eh? Les vine a compartir una fotografía que muestra una realidad política que no es exclusiva de Veracruz, lamentablemente. Ok. El hecho de que ellas, fíjense bien, 21 de 51, 20 de 51, es un alto porcentaje, tengan relación de parentesco directa con el alcalde inmediato anterior. Yo no analicé a sus abuelitos, a sus tatarabuelitos, a sus parientes lejanos. Analicé al anterior. Y 20 son parientes del alcalde anterior. Eso quiere decir en la cosmovisión de la política mexicana, por lo menos, que ahí hay un cacicazgo, que gobierna una dinastía y que no manda esa mujer. Entonces, el problema es que, por lo menos en el nivel local, digo, ameritaría hacer un análisis específico, el estudiar y afirmar esto para otros ámbitos de representación, pero por lo menos en el nivel local de las alcaldesas veracruzanas, lo que estamos teniendo es un disminuido, un reducido avance en materia de liderazgo político para las mujeres. Tenemos más mujeres alcaldesas, pero las mujeres no están avanzando en su liderazgo político. Y esto genera un montón de problemas, ¿no? Por un lado, nos habla de que las reglas de paridad no son suficientes para garantizar que lleguen mujeres con suficiencia política, con liderazgo político. ¿Okay? De tal manera que mi planteamiento hacia la comunicación, vamos a hablar específicamente de la comunicación. El problema es que es indispensable fortalecer el liderazgo, pues de todo el mundo, ¿verdad? Pero yo me concentro y atiendo especialmente a las mujeres. Y entonces hay que atender el liderazgo de las mujeres y sus representaciones emergentes. ¿Quiénes son las emergentes? Pues son estas mujeres que la comunicación política sitúa como switchers o como outsiders, o sea, estas que no están en el partido, que es la líder campesina
o la líder feminista, o la líder magisterial, o la líder vinculada con la defensa del agua en el territorio. ¿Ven? Estos otros liderazgos que sí tienen arraigo local, que sí tienen un nivel de representatividad local, y que lo que no están teniendo es la bonomía de los partidos políticos. Pero hoy la realidad de los partidos políticos ha cambiado. O sea, ya no es la realidad de hace 10 años, ni siquiera de hace 5, en donde el partido era, o sea, la única forma de acceder era el partido. Hoy o sea, todos los partidos están en crisis, ningún partido tiene plenamente garantizadas las candidaturas, por lo menos las de mujeres, porque no está, o sea, los partidos no están invirtiendo en la formación del liderazgo político de las mujeres realmente. Les hacen cursitos y algunos hasta de manicure, ¿no? Entonces, eso no está transformando la realidad de vida de las mujeres. Por eso hay que voltear a mirar a esos otros liderazgos para fortalecerlos, potenciarlos y que tengan lo que en el ámbito electoral llamamos rentabilidad política electoral, ¿no? Ahí hay un montón de argumentos que yo doy para esto. ¿Por qué lo están haciendo? Porque los partidos y el sistema patriarcal con el que operan están encontrando que la paridad puede ser una vía cómoda para perpetuarse. ¿Por qué digo eso? Pues sí, imponiendo a mujeres que les son útiles y no aquellas que tienen una voz propia. Entonces, ¿qué es lo que...? Ya tenemos el piso parejo, ya dijimos que ya alcanzamos la paridad. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues garantizar que esas otras mujeres con voz propia puedan acceder a esos espacios de representación. Y ahí les pongo fotitos de a qué me refiero con liderazgos emergentes. Bueno, pues esas mujeres, las mujeres reales, las mujeres de a pie. Ahora, ¿por qué las mujeres no participan electoralmente? Generalmente, la mayoría, por falta de dinero, por falta de una estructura propia. Si tuvieran dinero y si tuvieran una estructura propia, entonces tendrían rentabilidad electoral. Entonces, ¿qué hay que hacer? Potenciar eso que hoy no tienen para incrementar su fortaleza y su liderazgo. Acá les puse un poquito este mecanismo en el INE, ustedes lo deben de saber perfectamente bien. El INE, dentro de las prerrogativas que le otorga a los partidos políticos, el 3% de esa prerrogativa que les otorga a los partidos políticos tiene que estar destinada a capacitación política de las mujeres. Bueno, miren, esta es una infografía del INE donde les muestro cuánto dinero yo le puedo compartir al doctor Jorge y al doctor Alex esta presentación por si fuera de su interés para quien la solicite. Pero bueno, trae acá el dato de cuánto dinero le destina cada partido político a la capacitación para el liderazgo político de las mujeres. Ojo, no se vayan con la pinta de decir, oh, Morena le destina más, claro, porque tiene más prerrogativa, o sea, es el 3% del total de su presupuesto. O sea, no va a ser la misma cantidad para todos, es proporcional al presupuesto que cada partido recibe. Pero eso es insuficiente. Yo creo que hay que transformarlo. Que hay que cambiar ese modelo, porque les voy a decir una realidad, yo me dedico a ese negocio, o sea, con el dinero del INE, yo capacito a las mujeres de los partidos políticos. Y hay partidos que se lo toman en serio, y que te traen a las mujeres líderes y eso, y hay partidos que solo las llevan para rellenar, y entonces te llega la mujer con la criatura y con la tía, perdón esto que voy a decir, es tremendo, pero a veces solo van para tomarse las galletas y el pastel que dan de coffee break. Entonces, no puedes realmente hablar de los temas. A mí me pasó, y fíjense, esto se los voy a compartir muy desde mi experiencia, ya estoy muy cercana de cerrar. En la elección, precisamente en la elección del 2021. En la elección del 2021 pasaron, la elección fue en junio, pasó el tiempo como oficial donde se pueden hacer las impugnaciones y todo esto, y a mí me invitaron, me contrató una consultora nacional para capacitar a un partido que no voy a decir cuál es, un día de agosto. Debe haber sido por septiembre. Y entonces las fui a capacitar sobre violencia política y sobre
cómo defenderse de violencia política. Por cierto, comentario, la violencia política llegó a las leyes en 2018, entonces 2021 fue la primera elección donde pusimos en práctica las leyes de violencia política. Entonces, realmente las mujeres no sabían cómo defenderse de violencia política. De tal manera que, al yo estarles explicando a ellas, unas mujeres notoriamente muy humildes me pidieron hablar conmigo en privado. Y cuando hablé con ellas en privado, me dijeron, es que con lo que usted me acaba de explicar, que no me había explicado mi partido, me acabo de dar cuenta que yo pude haber impugnado mi triunfo, pero hace una semana me hicieron firmar la carta de desistimiento. ¿Usted cree que en este momento pueda yo revertir la carta de desistimiento y impugnar el resultado electoral que sí, por el que yo sí había ganado la elección? No, después de la carta de desistimiento, no. ¿Se dan cuenta cómo llevaron la capacitación cuando ya legalmente los tiempos habían vencido? O sea, los partidos hacen un montón de trampas porque lo leí ayer en X, un texto de una mujer muy emblemática, todo eso, que se llama Flavia Friedenberg. Si la siguen en redes, busquen este texto que ella publica ayer, yo lo vi en X, donde dice, ¿por qué los partidos le temen a las mujeres? Bueno, esa es la gran pregunta. ¿Por qué? Porque somos una voz poderosa, pero somos más útiles si no conocemos nuestros derechos, si les debemos a ellos que nos hayan colocado ahí por ser su prima, su sobrina, todo lo demás, y entonces si estamos ahí solo para perpetuar el mandato patriarcal. Por eso hay que replantear el funcionamiento del programa de capacitación para que sea un programa permanente y que tenga que sea un programa de capacitación con incidencia. Quiero platicarles que hay modelos que han sido muy exitosos en otros países, como en Uruguay y Argentina, donde incluso han hecho algo como, lo voy a decir en forma muy simplista, como vaquitas, así, de juntar dinero, o sea, iniciativas ciudadanas que han recaudado fondos para poder pagarles la financiación de la campaña de difusión a las mujeres que van de candidatas. ¿Okay? Porque el gran tema es un tema de comunicación. ¿Por qué no están ganando las elecciones? Bueno, por un lado, porque ellas representan liderazgos o ellas pertenecen a liderazgos poco representativos o poco fortalecidos. Pero además, pues porque no son las candidatas favoritas para ganar, no traen dinero para hacer la difusión. A ver, yo conozco mujeres que son candidatas que las eligieron un día antes y las mandaron a tomarse la fotografía sin darles ni siquiera 5 minutos para irse a arreglar. Salen en la foto del cartel así todas papuchas, pues evidentemente no comunican liderazgo, no motivan, todo lo demás, ¿no? Entonces, evidentemente, esos son factores que influyen. Estas iniciativas que les platico que se han implementado en Argentina o en Uruguay son iniciativas que financian la comunicación, una comunicación también solidaria, porque ahí las y los estrategas de comunicación también tenemos un grado de responsabilidad innegable en el uso pernicioso que se ha dado a la paridad. Entonces, hay que cambiar la narrativa. En México hay casos de éxito que funcionan. Por ejemplo, una de las organizaciones a las que yo pertenezco se llama AUNA. Síganla en redes sociales, en cualquiera de sus redes sociales. Tiene como objeto impulsar el liderazgo político de mujeres para incidir en una agenda muy específica. La agenda de AUNA es una agenda de diversidad, de igualdad y de sostenibilidad ambiental. Me parece que AUNA tiene presencia en pocos estados, no lo tengo muy claro. Por ejemplo, yo en Veracruz, aquí no hay capítulo de AUNA. Entonces yo estoy como satélite del capítulo de la Ciudad de México. Pero en verdad es muy valioso y ellas tienen un programa que se llama Las Nominadas. Entonces sacan una convocatoria de tú quieres ser candidata a un cargo de elección popular. Bueno, sí, o sea, si tú te comprometes con esta agenda,
nosotros te apoyamos y te damos difusión, además de la difusión que tú traes. Entonces, esos son programas, o sea, imagínense, te van a dar una organización con presencia nacional, te va a dar difusión, pues eso está fabuloso, porque esto se construye desde la comunicación. Hay que construir posicionamiento previo para estas mujeres. Hay que lograr que estas mujeres tengan una plataforma desde la cual generar incidencia. Ya con este ejemplo concluyo. En mi libro de Alcaldesas Veracruzanas, yo hubiera querido tener en una página o dos, las que fueran necesarias, un espacio en donde poder mostrar las fotos de las 51 alcaldesas veracruzanas. No lo pude hacer, porque no de las 51 está disponible su foto oficial, porque no tienen página web y algunas no tienen ni página de Facebook. Ese es un problema que influye en el liderazgo. Entonces, hay que involucrarnos ahí. A veces pensamos que nuestro ámbito de interacción como comunicólogas y comunicólogos son las grandes empresas, o sea, súper guau. Y se nos olvida lo local. Lo local es cercano, es comunitario, restablece el tejido social, contribuye a la democracia, le da sostenibilidad. Esto debimos haberlo aprendido en la pandemia y no lo aprendimos. Ya se nos olvidó que todo radica en si el vínculo a nivel local está estrecho, entonces lo demás funciona. Pero si no lo hacemos así, se resquebraja. Hasta aquí me quedo. Estoy a sus órdenes. Si alguien tuviera una pregunta, encantada. Estoy mirando la pantalla de la transmisión de Facebook por si aquí se recibiera alguna pregunta, o por acá, o tú, mi queridísimo Jorge. Muchísimas gracias, Moni. De verdad, un gusto haberte escuchado y de verdad creo que nos has dejado ahí muchas luces para la discusión y me gustaría incluso partir de algunas de ellas en lo que se empiezan a animar quienes nos acompañan en este momento, tanto en redes sociodigitales como por acá, por si tuvieran alguna pregunta, inquietud para poder hacérselas de manera directa a Mónica Mendoza. A mí, Moni, me llama mucho la atención cuando estuviste haciendo toda tu presentación sobre esta parte que decías, finalmente el tema de paridad es un tema de reflejo, es un espejo, ¿no? El tema no tiene que ver con cuotas, sino tiene que ver con reglas de proporción, tiene que ver con un derecho humano, con valores humanos, decías, y no solamente como una exigencia normativa, ¿no? Sin embargo, como bien tú lo has estado exponiendo a lo largo de todo este webinar, parecería que hoy día todavía se sigue dando, vamos a decirles, más simulación que representación, ¿no? Que tristemente tendríamos que estar hablando en nuestro país de que no hay un piso parejo y que ese piso parejo que no lo tenemos hoy día y sobre el cual deberíamos de estar peleando todos los ciudadanos, porque tú bien lo decías, representación es democratización, ¿no? También. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer? Y ahí es donde hablabas de los liderazgos emergentes, de los otros liderazgos y de cómo construir. Por tanto, a mí me gustaría empezar a hablar si es que esto es un trabajo que tenemos que construir desde la base, cómo empezar con una alfabetización para el liderazgo paritario en nuestro país. Y ¿cómo lo has pensado este tema, Moni, sobre todo para incidirlo desde edades muy tempranas, no como un tema que debe de estar en la agenda pública para quienes ya tienen un nivel de madurez, ¿no? Para quienes tienen una mayoría de edad, sino para algo que se vaya inculcando desde las bases? Qué pregunta tan profunda y tan compleja planteas, querido Jorge, y además me gusta mucho porque estamos en un espacio académico y esta reflexión es obligada para ello. Es un momento difícil, ¿sabes?, para analizar la paridad. Digo, hace un par de semanas apenas vivimos este episodio tan lamentable, esta imagen que será difícil de borrar, en donde la primera legislatura que tiene a nivel federal 251 mujeres, una de ellas decidió cederle su uso de la voz, su derecho al micrófono, a un sujeto acusado
de agresión sexual. Pero no solo eso, otras de ellas decidieron, o sea, asusadas o no, decidieron acompañarle en tribuna y gritarle, no está solo, nosotras estamos aquí para ti, ¿no? Y entonces con eso, ¿sabes? A mí la explicación que me cuesta más trabajo darle a la gente es esa, ¿para qué le va a servir la paridad? Y porque además, o sea, cuando tú ves eso, dices, no, bueno, pues estábamos mejor antes, porque Claro. además las mujeres que llegaban antes, pues lo hacían, o sea, con muchos más méritos, como les había costado más trabajo, pues eran mujeres con trayectorias, pues más impecables, con más habilidad como tribunas, como parlamentarias, como políticas forjadas, y hoy en muchas de ellas su ignorancia y su desconocimiento es el arma que las vulnera más. Y ante ello, mi reflexión muy clara es que el problema no es la paridad, el problema sigue siendo el patriarcado. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer, querido Jorge? Trabajar en la formación de ciudadanía. Hay que elevar la cultura política con mecanismos, sí, de alfabetización ciudadana. Lo que tú haces, por ejemplo, ¿no? Con el tema de la alfabetización para las audiencias, a mí me parece fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy tenemos un problema con todas los contenidos mediáticos que nos rodean en el entorno en que nos encontramos inmersas y inmersos, y entonces todo ello nos dicta exactamente lo contrario. Ser robot, no razones, no tengas conciencia, no sientas, no te impliques, no te involucres, no es tu problema, sigue, ¿no? Entonces, no, yo creo firmemente que hoy más que nunca tenemos que trabajar la parte del fortalecimiento de la formación ciudadana, la participación ciudadana, la cultura política y todo esto. Y para ello, eh, todas las partes intervinientes son indispensables. La academia, la familia, los medios de comunicación, la comunidad, ¿no? Es indispensable trabajar por ahí. Sí, y yo creo que ahí sobre esa parte, Mónica, por eso le insistía de que tiene que ser un proceso de alfabetizaciones múltiples desde muy temprana edad, ¿no? Donde tú tienes que ir formando liderazgos emergentes, como bien dices, liderazgos paritarios desde la niñez, ¿no? Que las niñas sepan que viven en un país en el que podrían tener voz, podrían tener acción si rompemos esas estructuras, ¿no? Si rompemos esas formas, ¿no? Que de alguna manera han terminado coartando sus libertades, coartando sus voces, coartando sus derechos humanos, ¿no? Entonces yo creo que si les vamos dando esa parte, la segunda que tú ya planteabas sobre la parte de construir posicionamientos, plataformización, consolidación de alianzas, empresas, pues se podría dar ya en una mayoría de edad, ¿no? Ya con Claro. gente que ya ha trabajado muchísimo más, pero yo creo que la vivencia de los valores humanos, los valores cívicos, lo que sería de alguna manera el liderazgo que implica hoy día un país como el nuestro, pues lo tendríamos que estar formando desde niños. Y te voy a decir algo, o sea, te escuchaba inicialmente y lo primero que pensé es, no me preocupan tanto los niños, me preocupan más las personas adultas, pero no, o sea, lo que pasa es que en una realidad tan diferenciada como la nuestra, de pronto hay por un lado pues estas infancias, ¿no? Que traen un chip hiperdesarrollado, con otra sensibilidad, con otra forma de interactuar ante estas nuevas realidades diversas. Pero hay, por otro lado, estas infancias que están creciendo muy carentes de referentes. Y Exacto, es que entonces sí. está bien complicado el asunto, ¿no? Entonces sí hay que tratar de, de identificar como la fertilidad, pues, en ellos y en ellas, para ahí entrarle y entrar parejo, ¿no? O sea, es un tema bien complicado, es un tema bien Sí, complicado. y te lo ponía porque yo trataba de buscar un símil un poco con lo que hoy está ocurriendo con el tema de las carreras STEM,
¿no? Igual nos lo vimos, o sea, mujeres aisladas de las ingenierías, de la programación, y hoy sabemos que Hoy puedes. es día de las niñas y los niños STEM. Exactamente, ¿no? Entonces, justo ante esa cuestión, pues debería ser algo similar, así como se han impulsado grandes liderazgos, se les ha dado todas las prestaciones, se les han dado becas, se les han dado, ¿no? Apoyos interseccionales, ¿no? Donde estamos viendo cómo hoy las empresas incluso invierten, ¿no? Porque las chicas empiecen a tener esta formación, capacitación, actualización, espacios de liderazgo, de reconocimiento, que se vea todo lo que puede aportar al sector, pues algo similar debería de ser lo que deberíamos de estar haciendo en acción cívica, ¿no? Totalmente, totalmente, totalmente. Y además me motiva, ¿sabes? Algo así estaría fenomenal poder desarrollarlo de manera conjunta. Fíjate, yo recuerdo bien cuando estudié el doctorado, con ustedes en la universidad, en algún momento estuvo de visita, en alguno de los encuentros estuvo de visita un académico de Brasil y nos platicaba algo que a mí me pareció extraordinario. Decía, Brasil, que además pues, es una nación puntera en comunicación en el continente americano, decía, en Brasil hemos sometido los planes de estudio a una revisión profunda y le hemos empezado a quitar a las carreras los cables Mm. y le hemos puesto más esto, porque ellos van a aprender a usar los cables. Lo que no están aprendiendo es cómo escribir, cómo argumentar, cómo desarrollar sus habilidades societales, ¿no? Esa es la parte que se nos está olvidando de pronto y entonces, en fin, no se trata desde luego de aislarnos, al contrario, el mundo dicta claramente la tendencia a seguir, pero no puede ser una habilidad sustituyendo a la otra. Tienen que ser habilidades complementarias porque la verdad es que sí está muy Claro. Sí, y sobre todo lo complejo es que, como bien dices, o sea, se ganan los espacios, se tienen los lugares, ya se tiene la banca y al final regresas a la estructura que estabas criticando. Y ese es el problema, ¿no? Lo que acabas de comentar de este caso, de verdad, que nos debería de avergonzar a todos, ¿no? En un como país como el país. nuestro, ¿no? Dices, debería ser el ejemplo más claro para decir por qué necesitamos romper con esa estructura, por qué no podemos permitir que siga operando una racionalidad como esa, ¿no? Y en quién podría estar la salvación para ello. Y yo creo que, como dices tú, romper los cambios, romper la estructura, pues implica hackearla desde dentro. Y creo que quienes ahorita podrían hacerlo, porque ya tenemos colegas que están ocupando esos grandes niveles, puestos de liderazgo, pues deberían ir a lo mejor ellas también generando estructuras paralelas como las que tú comentabas, ¿no? A lo mejor, no sé, una síndica, alguien que esté en cabildo, pues decir, oye, pues me voy a dedicar a formar un taller de chicas para cederles la nueva generación, para que ellas modifiquen, que hagan una propuesta de cambio estructural, qué tendríamos que hacer para, y a lo mejor dentro de esas redes, estructuras que vayan generando ellas desde dentro, pues poco a poco ir limando los fallos del sistema e incluso identificar los fallos del sistema, ¿no? O sea, decir, es como aprender a escribir el código para modificar el código, ¿no? Un poco en términos computacionales. Yo diría que por ahí, pero la otra es, ¿qué desafíos se presentarían entonces, Moni, para quienes nos encontramos dando un giro a la parte de la investigación en comunicación, sobre todo en términos de comunicación política, tener también esta perspectiva de género en el actuar del comunicador político, ¿no? O sea, como dices tú, ¿cómo debería de darse este trabajo de asesoramiento para ayudar desde dentro a romper la estructura? ¿No? Tú tienes la Cierto. posibilidad de asesorar a un candidato, a una candidata, de poder estar trabajando con ellos en sus estrategias políticas, cómo poderles hacer ver que este cambio de perspectiva les va a ayudar a crecer a ellos y hacer un cambio y un crecimiento social también. Fíjate que ahí yo sí abono mucho a la autocrítica de esta profesión,
porque me parece que se han cometido omisiones y se ha lucrado excesivamente con una industria que es la industria electoral, sin tomar plena conciencia de la responsabilidad ética de lo que se produce. Yo pertenezco a la COP, la Asociación Latinoamericana de Profesionales de la Comunicación Política. Hay muchas asociaciones de consultores de comunicación, ¿no? Pertenezco a la COP, también a ALICE. En fin, el encuentro de la COP fue en México, en el Palacio de Minería, el año pasado, en septiembre del año pasado. Y hablábamos sobre la democracia. O sea, sabes que en este momento hay a nivel global y en América un retroceso grave en materia democrática. Este fenómeno se llama la erosión de la democracia, en donde gobiernos populistas están arribando al poder en una forma además muy peligrosa, porque suponen el retroceso en materia de derechos humanos y de otros derechos ganados. Entonces es peligroso lo que está ocurriendo y amerita que todas las partes intervinientes en el proceso pues lo reflexionemos en forma concienzuda. Y entonces hablábamos y decíamos, o sea, porque no nos mintamos a nosotros mismos. A Chávez lo asesora un consultor. O sea, así como a Hitler lo asesoró hasta a Elizabeth Newman, caray, o sea, Claro. en fin, ¿no? Goebbels y Neil Newman. Entonces, sí, también, así como se encumbra liderazgos que son altamente carismáticos y representativos y, no sé, próceres de la democracia, también se encumbra a estos otros personajes por tres monedas, ¿no? Entonces, ahí hay que asumir la responsabilidad grave que hay detrás de todo esto y asumirlo y entender que, por ejemplo, ¿no? Algo que le ha costado muy caro a la democracia electoral, que ha alejado, yo estoy segura de ello, que ha alejado mucho la participación ciudadana de los procesos electorales, es la polarización política que se vive en una forma tan alarmante, siempre, ¿no? Pero en una forma tan alarmante durante las campañas políticas. Entonces la gente, a ver, la gente tiene un montón de problemas. Evidentemente no quiere estar 24/7 poniendo atención en ver cómo se pelean otros, que ya peleas ya tuve suficientes en mi casa, ¿no? Entonces, o en la vida. Entonces, el tema de entender que, o sea, que la polarización, fíjate, la polarización es un recurso de la comunicación política para el debilitamiento de la estructura democrática. Cuando se resquebraja, es más fácil que estos liderazgos carismáticos se aniden. Entonces, quiere decir que ello obedece a una estrategia claramente construida. Entonces, ahí hay mucho que hacer. En uno de los libros, yo escribí dos en solitario, pero uno lo escribí en coautoría, que se llama Feminización de la Política. Y Feminización de la Política es un librito muy ligero que se vende en Gandhi, ustedes lo pueden comprar en Gandhi o en Amazon, y lo que busca es ser eso, un manual de comunicación política para mujeres políticas. Y de lo que habla es de eso, dentro de las cosas que nosotras planteamos con mis coautoras, que son Jessica Ortega y Edurne Ochoa, una conocida consultora política, lo que planteamos es, tendría el INE, fíjate bien, que hacer un padrón o un registro de consultores detrás de las campañas negras, porque pues ya estuvo bueno, ¿no? Por ejemplo, Claro. cuando se hacen campañas negras, pues conocemos al candidato o a la candidata que está o sea, que se beneficiaría, a veces lo conocemos, a veces no, que se beneficiaría con esa cortina de humo. Pero hay que saber también quién es el consultor, porque también tiene que ser sancionado. Hay implicaciones éticas de esas acciones. Y yo creo que o sea, en el terreno de la comunicación política están muy sueltos. Y es el juego de lanza la pedrada y esconde la mano. Y yo creo que si elevamos el estándar ético dentro de la práctica profesional de la consultoría política, pues
podemos empezar a ganar un poco en términos de democracia. Pues sin duda, Moni, y creo que ahí nos estás dejando un gran tema para la reflexión y me encantaría invitarte próximamente para que podamos seguir hablando de esto, porque creo que este rol ético de los estrategas de comunicación para acabar con el tema de la crisis de la democracia, y como bien lo dices, ¿no? Hoy se habla ya no de la erosión, sino incluso del fin de la era democrática en el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué tanto los estrategas políticos han sido los causantes de todo ello? Pues lo vamos a tratar de explorar contigo, Moni, más adelante. Por fines de tiempo, no, desgraciadamente tenemos que casi cortar el día de hoy, pero yo no quiero dejar nuestra conversación sin antes, Moni, compartir contigo también esto que hemos preparado por parte de la Facultad de Comunicación para ti, ¿no? Y que no es otra cosa más que nuestro agradecimiento, ¿no? Por haber participado el día de hoy dando este webinar, la representación paritaria en los gobiernos locales y la comunicación política, doctora Mónica Mendoza. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Moni. Estoy muy contenta y muy agradecida contigo, Jorge, con Alex, y me ha encantado poder compartir pues a través de este espacio con la comunidad. Yo soy comunidad anáhuac, así que pues lo agradezco de verdad, me he sentido como en casa. Muchísimas gracias, Moni, y los invitamos para que la próxima semana nos acompañen a todas las personas que nos siguen semanalmente en este espacio para el webinar que vamos a tener con la doctora Isabel Lincoln Strange, quien va a estar hablando sobre Open Plan Office, la realidad de la comunicación en las organizaciones, un tema también muy importante, sobre todo para quienes se dedican a la comunicación integral en las organizaciones. Vamos a tenerla próxima semana, mismo espacio, aquí en esta misma liga de Zoom. Muchísimas gracias, Moni, que tengas una excelente tarde. Gracias. Gracias a Me todos. encuentran como Mónica Mendoza M en todas las redes sociales. Trato de generar contenido diverso y sobre estos temas, entonces, bueno, pues si pueda ser de ayuda, encantada. Seguramente, y por ahí vamos a estar dando la recomendación para que te sigan, Mónica. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Gracias a quienes nos acompañaron y seguiremos en comunicación. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Gracias, Jorge.